Último domingo del año 2020. Un año complicado, hermanos, un año diferente, un año difícil, en el que Dios ha querido hablarle directamente a la humanidad. Un año en el que muchos han perdido, algunos han ganado, muchos hemos aprendido. Es un año que nos invitó a reflexionar acerca de lo que nosotros estamos haciendo como cristianos. Un año en el que nos invita a reflexionar si lo que hemos estado haciendo le agrada a Dios. Y un año en el cual Dios pues nos ha querido pues que nos enderezcamos y que vayamos por el camino o por la senda de Él. En la lectura que nos acaba de leer nuestro hermano Juan Carlos, el apóstol Pedro, nos invita a que añadir a nuestra fe más virtudes, a crecer por medio de añadir a nuestra fe. La vida cristiana comienza cuando creemos, es decir, en el momento en que llega a nuestro corazón la genuina fe dada por Dios. Se necesita esta fe para comenzar la vida cristiana, para vivirla y para acabarla. Para empezar, hagamos un pequeño repaso de lo que es nuestra fe. ¿De dónde viene la fe? Según Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, nos dice, la palabra de Dios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Vamos, hermanos, la fe es un don de Dios. ¿Y cuál es la característica de la fe que no produce obras en la vida? Santiago capítulo 2, versículos 17 y 18 nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Y qué es la fe? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El contexto bajo el cual el apóstol Pedro escribe su segunda carta es un contexto en el cual los cristianos del Asia Menor estaban siendo influenciados por falsos maestros. En aquel entonces era muy fácil entonces de que los primeros cristianos se condujeran mal por doctrinas que no estaban acorde o conforme a lo que Dios había escrito o había dado. Entonces, hoy en día, después de todo esto que hemos estado pasando, amados hermanos, los
falsos maestros de hoy en día pueden venir de muchas formas. Pueden ser de que vengan en las iglesias falsas doctrinas de predicadores que según ellos poseen la verdad, pero no se basan en lo que dice la palabra de Dios. Pero también las falsas doctrinas vienen del mundo por medio de diferentes maneras. Hoy en día, y a causa de esta pandemia, mucho se ha evolucionado lo que son las redes sociales, el internet, la publicidad por las diferentes redes sociales. Y nos trae publicidad engañosa, que si no tenemos el conocimiento adecuado, fácilmente podemos caer en esa mentira. Sobre todo para los más jóvenes, tanto en la fe como en edad. Hoy en día las redes sociales están inundadas se utiliza el término fake news o noticias falsas. Y hay que tener mucho cuidado. Por eso el apóstol Pedro nos invita por medio de su carta a que le inyectemos a nuestra fe más cosas. Dice el versículo 5 de la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, dice, vosotros también. La palabra también quiere decir que es necesario hacer más. Es decir, no es solamente necesario, no es suficiente ser bautizado. No es suficiente que hayamos creído y que nos hayamos sumergido en el agua y ahora sea cristiano. Entonces, la palabra también nos invita a que debemos de hacer algo más. Y nos dice siempre en el versículo 5, poniendo toda diligencia por esto mismo. Poniendo toda diligencia es poniendo todas nuestras fuerzas. Todas nuestras fuerzas. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Empezamos con el primero. El primero de los ingredientes que necesitamos para este progreso espiritual de ser bautizado al progreso espiritual que necesitamos en nuestra vida. Ese primer ingrediente es la virtud. A la fe que salva debemos añadirle excelencia moral y bondad de carácter. Que nuestra vida alabe a Dios en todo lo que hacemos. Significa elegir siempre el camino de Dios. La vida virtuosa es la mejor manera de mostrar nuestra fe. Y es que la enciclopedia virtual Wikipedia dice que la virtud es una disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos, ideales como el bien, la verdad, la justicia y la belleza. La virtud se opone al vicio y tiene una gran importancia en la vida ética. Virtud puede también traducirse como valentía, amados hermanos. Tenemos que agregar a nuestra fe esa valentía que el mejor ejemplo nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí mismo en segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. La palabra excelencia
nos invita también, o es parecido a lo que debemos de agregar a nuestra fe en cuanto a la virtud. Ser excelente. Cuando un estudiante saca las mejores calificaciones y se acerca el mes de la patria y le pone y sale en los mejores promedios, se le pone la banda que dice excelencia. Nosotros, como cristianos, debemos aspirar a esa excelencia. ¿De qué manera? Bueno, siguiendo los ejemplos de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra, escudriñarla. Y eso nos lleva a al segundo ingrediente, que es el conocimiento. Poniendo toda diligencia, dice el versículo 5, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. La nueva versión internacional también, en vez de la palabra conocimiento, utiliza la palabra entendimiento. El conocimiento de las cosas de la vida de piedad nos da discernimiento espiritual y moral. Nos permite saber qué hacer en cada situación. Los creyentes debemos ser capaces de discernir el bien del mal, lo que conviene o no a nuestra vida espiritual. Y es que, amados hermanos, como algunos dicen, el conocimiento nos empodera. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, que nos invita a cómo debemos de actuar en nuestra vida diaria, en lo que debemos de hacer como cristianos, pues es fácil ser engañados por falsa doctrina, por falsos profetas. Hoy en día los jóvenes están influenciados por las canciones, sobre todo ahora con esto de la pandemia y el consumismo, todo se consume rápido y entonces los cantantes sacan a cada momento canciones que no dicen nada. Son letras mundanas, absurdas, diría yo. Estando un día de estos en mi trabajo, escuché una conversación ahí entre unos compañeros de trabajo hablando acerca de términos que se utilizan hoy en día en el lenguaje o se podría decir, en la jerga juvenil panameña. Y estaban hablando acerca de la chumerri y el bewi. La chumerri y el bewi. Después me di cuenta, ahondando en esa terminología, bueno, ya eso es un término que parece ya ha estado siendo utilizado por hace varios meses, pues, pero realmente yo hasta hace poco me di cuenta de que se utiliza esos términos. Y resulta que quienes lo cantan son cantantes locales que se ponen otro nombre y se denomina que quieren ser europeos y africanos, ¿no? El cantante de esa canción tiene un nombre de país europeo y africano. Y es increíble que muchos jóvenes, pues, crean en esas cosas. O sea, eh, eso es totalmente absurdo. O sea, no es una canción. Canciones son las de antes y donde la letra decían cosas bonitas para enamorar o decirles cosas bonitas a una dama. Hoy en día esto no es para nada música, mi concepto. Ese tipo de cosas, estos cantantes, estos influencers que sale hoy en día en las redes sociales, anunciando o diciendo cosas que son seguidas por muchos. Ahí ponen ahí en la pantalla de Instagram, me gusta, o lo sigo en Twitter.
Y entonces, y ahí se van acumulando y acumulando tantas personas que siguen a esos influencers, entre comillas. Vamos, hermanos y jóvenes, el mejor influencer que debemos de tener hoy en día y siempre es nuestro Señor Jesucristo. El mejor ejemplo al que debemos seguir. ¿Y cómo debemos y cómo nos protegemos de eso y cómo tenemos esa fortaleza? Bueno, por medio del conocimiento, por medio del entendimiento de su palabra. Debemos de estudiar la palabra de Dios. Primera de Corintios 6:12 y Primera de Corintios 10:23 nos habla de que todo no es lícito, pero todo no es para bien. Así que debemos de tener mucho cuidado en todo este tipo de cosas. Continuamos con el otro ingrediente. A la virtud, conocimiento. Dice el versículo 6. Al conocimiento, dominio propio. Como diría una expresión coloquial aquí, ay papá, lo difícil. Dominio propio. ¿Cómo hacemos eso, hermano? Aquellos a los que tenemos dificultad con la comida, vemos ahí un pedazo de pastel de chocolate riquísimo, apetitoso. Y decimos que estamos a dieta. Tendremos el dominio propio para no probar un pedazo de ese riquísimo pastel. O cuando por accidente en la página de internet hacemos clic a un link que nos lleva hacia una página donde no es nada fructífero lo que vamos a ver, donde una página donde nos incita a la pornografía, por ejemplo. Tendremos ese dominio propio de me equivoqué y cerrarlo y no ver más lo que está ahí. El dominio propio nos permite dominar y controlar la carne con sus pasiones y deseos. Dominar y controlar nuestros impulsos, sentimientos y emociones. Nos mantiene controlados y reflexivos ante las tentaciones y los atractivos vanidosos de este mundo. Es un fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros tenemos dominio propio, amados hermanos, para no pecar más? Muchos dicen, muchas personas que tienen el vicio de fumar, ellos dicen entre sí, yo esto lo dejo en cualquier momento. Solo cuestión de dejarlo y no volverlo a hacer. Algunos tienen éxito, pero no todos. Uno tiene que ser consciente de que a veces necesita ayuda. Nosotros debemos de agregar a nuestra fe dominio propio, amados hermanos, para no caer en el pecado. Al dominio propio hay que agregarle paciencia. La nueva versión internacional nos dice, utiliza la palabra constancia. Es la capacidad de soportar, perseverar, esperar el tiempo del Señor en cualquier circunstancia y en tiempos de prueba. Tiempos de pruebas, amados hermanos, todo lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido en este año. Muchos hemos pasado por pruebas y hemos demostrado tener la capacidad de soportar y perseverar. Esperar el tiempo del Señor en cualquier circunstancia. Así como lo hizo Daniel cuando el rey Darío sacó aquel edicto influenciado por los sátrapas
para tratar de encontrar en Daniel culpa y que fuese castigado por el rey. Cuando el rey Darío sacó ese edicto en el cual por 30 días solo se le debía de adorar a él y no a ningún otro Dios, Daniel fue constante y se fue a sus aposentos a orar a Dios siempre. No le importó ningún edicto, no le importó ninguna circunstancia difícil que se le estaba presentando. Él fue fiel y constante a Dios. Nosotros, amados hermanos, debemos de ser constantes, debemos de ser pacientes en estos tiempos de prueba. Y no debemos de flaquear, amados hermanos. En estos tiempos de prueba donde muchos han perdido seres queridos, muchos han perdido su empleo, muchos no han tenido que comer en algunos días, algunos han enfermado por este virus y en ese momento que están enfermos flaquean. ¿Qué nos quiere decir Dios con toda esta situación, hermanos? ¿Qué pruebas las que nos ha puesto Dios en este año? Debemos ser constantes, amados hermanos. A la paciencia dice que hay que agregarle piedad. La piedad, la nueva versión internacional utiliza devoción a Dios. Piedad significa adoración correcta, consagración, dependencia de Dios que se revela en una vida devota. Es entregarle a Dios todo lo que somos y tenemos. Es caminar con Dios todo el día en obediencia y servicio como el Señor de nuestra vida. La vida de piedad refleja en la forma en que vestimos, se refleja en la forma en que vestimos, en la música que escuchamos, los lugares que visitamos, la manera como rechazamos lo mundano. Repito, la vida de piedad se refleja en la forma en que vestimos, en la música que escuchamos, los lugares que visitamos, la manera como rechazamos lo mundano. Y es que ahora es muy fácil caer en lo mundano. Quizás como cristianos, a veces somos inconscientes de que estamos aplicando cosas mundanas. A veces tenemos compañeros o amistades que no son cristianos. Y entonces por estar bien con ellos siempre estamos acompañándolos, pues. Por ejemplo, puede ser de que yo sea amigo de mis compañeros de trabajo y ahora hicieron una reunión el fin de año y llegaron con licor. Y entonces, aunque yo no estaba tomando, sin embargo, me tomé fotos con ellos con la botella de licor ahí. Vienen ellos y lo publican en las redes sociales. Yo no estoy tomando, pero ¿qué es lo que se mira en la imagen? Estoy con otras personas y en la mesa está una botella de licor. Las personas que la ven no saben que yo no estoy tomando, pero si ven una botella de licor, vea al hermano, está llevando licor. Y lo publicaron en las redes sociales. Siempre hay que tener cuidado en este tipo de cosas, hermano. Debemos de cuidar nuestra vida cristiana, cómo debemos de transmitir a Dios en nuestra vida cotidiana, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en la calle. A la piedad
dice el versículo 7, hay que agregarle afecto fraternal. Es el amor filial, el amor por el pueblo de Dios. Es el amor especial entre hermanos para cuidarse unos con otros. ¿Nos estamos cuidando nosotros mismos, hermanos, como cristianos? ¿Nos hemos estado exhortando los unos a los otros? Esto me trae a la mente un ejercicio que hizo una vez un profesor en una escuela. El profesor llevó globos a su salón de clases y le pidió y los repartió a sus alumnos. Y le pidió a cada uno que inflara el globo y que escribiera su nombre en ese globo. Entonces, una vez ya inflado todos los globos, le pidió a todos los alumnos que dejaran los globos en el salón y que se retirase. Vino el profesor luego y entonces revolvió todos los globos. Y después hizo entrar a todos los alumnos al aula nuevamente. Y le pidió que en 5 minutos en cada uno encontrara su globo. Debemos de suponer que era un salón de clase grande, ¿verdad? Entonces, pasaron los 5 minutos y la verdad es que muy poco o ninguno había encontrado su propio globo. Entonces, después el profesor les dijo lo siguiente: cada uno agarre el globo que tiene cerca y se lo entrega al dueño. Es decir, yo agarré el globo de Ana María, yo me fui donde Ana María y le entregué su globo. La cuestión que en menos de un minuto todos tenían cada quien su globo. ¿Pero por qué? Porque se ayudaron entre ellos. Si cada uno de nosotros busca encontrar la felicidad o la perfección en Dios por uno mismo, por sí solo, le va a ser muy difícil o no podrá, amados hermanos. Debemos de hacer el bien a los demás, de apoyarnos los unos a los otros y no esperar que a la persona que estás ayudando o exhortando te tenga que regresar el favor. Dios todo lo tiene bajo control, amados hermanos. Otra persona te entregará tu globo. Otra persona te dará esa bendición. Otra persona te exhortará. Otra persona te ayudará. Ayudémonos entre nosotros como cristianos, como hermanos, para crecer espiritualmente. Y al efecto fraternal, dice que dice el apóstol Pedro, debemos de agregarle amor. Es el amor ágape, el amor de Dios, el amor desinteresado y sin egoísmo, que ama sin esperar, que ama al enemigo y a quien pensamos que no merece ser amado. Es difícil amar al enemigo, amados hermanos, y a quien pensamos no merece ser amado. Aquella persona que consideramos que es una persona mala y pensamos que no merece ser amado. Aquel vecino que nos cortó la rama de nuestro árbol, nuestra mata de tallo porque le caía del lado de él y entonces no merece ser amado ese vecino. O amar al enemigo, aquel que te ha hecho daño, aquella persona que te ha hecho, aquel compañero de trabajo que te ha puesto en mal con tu jefe, aquel amigo que no te apoyó para que el profesor te pusiera buenas calificaciones.
Es difícil, amados hermanos, pero eso es lo que nos invita el apóstol Pedro a que agreguemos a nuestra fe. Amor, amor ágape, el amor de Dios, el amor desinteresado y sin egoísmo. ¿Cuál es el resultado de agregar todos estos ingredientes? ¿Cuál es el resultado en nuestro progreso espiritual? Leamos 2 de Pedro 1:8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, hermanos, si es que a veces cuando nos recién bautizamos, tratamos de siempre estar en la iglesia, ir los domingos, cuando tenemos la oportunidad de ir, estar presente en las clases de los jueves, pero somos miembros de banca, estamos ahí aprendiendo. Si nosotros agregamos a nuestra fe espiritual todos estos ingredientes, no vamos a ser solamente miembros de banca, cristianos de banca, sino que vamos a fructificar. Dice Juan 15, versículos 7 y 8. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Debemos de fructificar, amados hermanos, de actuar en la iglesia. Debemos de, además de tener este conocimiento por medio de la escritura, debemos de ponerlos en práctica en nuestra vida cristiana, en la iglesia. ¿De qué manera podemos apoyar la iglesia? Más temprano cantábamos este coro, este canto, que es mucha la labor y obreros pocos hay. Debemos de ser esos obreros para ayudar en la obra de salvación. Debemos de actuar, debemos de predicar la palabra de Dios, debemos de ayudar en nuestra congregación, debemos de quitarnos ese miedo. ¿Y cómo lo lograremos? Agregando estos ingredientes que Pedro nos dio por medio de su carta. Agregar estos ingredientes a nuestra fe para que tengamos ese progreso espiritual. Y así no estar ociosos, como dice la palabra. No os dejarán estar ociosos, sino que vamos a fructificar. Gálatas 5, versículos 22 al 24 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne y con sus pasiones y deseos. Estos son los frutos que debemos demostrar en nuestra vida cristiana. Y debemos de crucificar y dejar las pasiones y los deseos, sino y ser verdaderos cristianos. El versículo 9 nos dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hay algo que siempre voy a recordar de una persona que ya no está en este mundo, pero está en una vida mejor, ¿no? Esa es nuestra fe. Y que este año, pues partió. Y
Antes de decir lo que aprendí, es increíble ver cómo la obra de Dios se mueve en los cristianos que de verdad comparten y estudian su palabra. Se trata de doña Rosita, la abuela de mi esposa, la mamá de mi suegra. A doña Rosita se le hacía, ya es una señora de avanzada edad, y entonces siempre se le preguntaba, ¿por qué fue bautizada doña Rosita? Hagámonos esa pregunta, ¿por qué fuimos bautizados? Y es que deberíamos de conocerlo todo. ¿Por qué fuimos bautizados? Todo cristiano debe de conocer esa respuesta. ¿Por qué fuimos bautizados? Y doña Rosita siempre respondía, para el perdón de nuestros pecados. A mí me hicieron esa pregunta antes que la respondieran ella. Yo no respondí eso, amados hermanos. Yo respondí otra cosa. Pero esencialmente nos bautizamos para el perdón de nuestros pecados. Y entonces dice el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Nosotros fuimos purificados por medio del bautismo. Y si no tenemos estas cosas, somos miopes. Dicen los que no pueden ver, nos quedamos cortos de brazos, refiriéndose a que no pueden leer, pues, porque se quedan así, necesitan su lente para leer. No estamos viendo esta bendición, no estamos viendo lo que Dios nos está dando. El creyente que permanece en niñez espiritual tiene dificultad para ver la magnitud de la gracia de Dios, obrada a su favor, perdonándole todos sus pecados y otorgándole todas las bendiciones espirituales que recibe el creyente en Cristo. La Biblia nos muestra que el perdón de pecados es el más grande regalo que una persona puede recibir en este mundo. Salmos 32, versículos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bueno, debemos de ser conscientes de esa grande gracia que tenemos por medio del bautismo. Entonces, si agregamos estos ingredientes a nuestro progreso espiritual, podremos ser más agradecidos de Dios. Agradecerle por su infinita bondad. Y el versículo 10 nos dice, y por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. Estaremos más firmes en la fe, amados hermanos. Estaremos más firmes en la fe. Versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mateo 25, versículos 21 al 23. Dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amados hermanos, todos debemos de aspirar
a entrar en ese gozo de nuestro Señor, de ponernos a trabajar como buen siervo, con todas los talentos y los talentos que Dios nos ha dado, a producirlos, a reproducirlos y a trabajar en este mundo. Debemos de ser siempre fiel a Dios y saber de que el premio es entrar en ese gozo, entrar al reino de Dios, esperar todo lo bueno. Amados hermanos, este año ha sido un año bien difícil, como ya lo dije a un principio. Gracias a Dios le damos porque hasta este momento nos ha sostenido, pero tenemos la fe y con estos ingredientes que le estamos agregando a nuestro progreso espiritual, tenemos la certeza de que Dios nos va a seguir sosteniendo, que Él es la roca, que nuestro Señor Jesucristo es la roca firme en quien debemos de apoyarnos y sostenernos. No importa qué dificultades estemos pasando, amados hermanos, dificultades económicas, dificultades en nuestra salud, dificultad en nuestra familia, problemas familiares, dificultades con nuestros seres queridos, que por medio de esta situación ahora se nos hace más difícil poderlos ver, visitarnos, sino que estar lejos. Tendremos más fuerza para sobrellevar esta situación, diferentes tipos de problemas, familiares o amigos que han cometido algún tipo de infracción y estén pagando culpas por ello. Hay tantos problemas, hay tantas circunstancias por las cuales hemos pasado en este año que debemos de fortalecer nuestra fe. A los hermanos y amigos, a los hermanos que se bautizaron este año, debemos de fortalecernos en nuestra fe espiritual. Y a los que no, también, porque si nos descuidamos y no estudiamos la Sagrada Escritura, también vamos a quedar como recién nacidos. Y fácilmente podemos ser engañados por las falsas doctrinas de este mundo. Así que debemos de ser siempre fieles a Dios, hacer lo que el apóstol Pedro nos dice en esta segunda carta a los cristianos. Tenemos la esperanza, amados hermanos, en este mundo de que el próximo año venga la vacuna contra el coronavirus y que pronto vuelva la vida a la normalidad, a lo que hacíamos antes. Yo les invito, amados hermanos, a que en el año 2021 nos pongamos esta vacuna, pero con estos ingredientes que el apóstol Pedro nos da por medio de su carta. Vacunémonos con todos estos ingredientes que él nos dice, con la virtud, con el conocimiento, con la paciencia, con el dominio propio, con el amor fraternal, con el amor desinteresado. Vacunémonos de esto, hermanos, y todo lo demás vendrá por añadidura y saldremos victoriosos. Y tenemos la fe en Dios de que pase lo que pase, amados hermanos, tenemos una corona en el cielo, tenemos garantizado, depende de nosotros, ¿verdad? Y es nuestra fe de que estaremos después de la muerte con nuestros seres queridos y estaremos con Dios. Así que los invito, amados hermanos, a permanecer en la fe, a no doblegar, a ponerse esta vacuna que el apóstol Pedro
nos invita a que practiquemos diariamente. Dios les bendiga ricamente, amados hermanos.